¿Ya? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Vamos a... Tienen su material, ¿cierto? ¿Me están viendo? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Me confirman? ¿Sí? A ver, chicos. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Sí, perfecto. Gracias por la respuesta. Bien, veamos. Voy a necesitar la colaboración de ustedes. Son un ciclo repaso. Eso quiere decir que ustedes tienen cierta experiencia del tema, lo cual no significa que no vayamos a explicarlo o a buscar ver algo de teoría. Por supuesto que se tiene que ver. Pero también es cierto de que no vamos a hacer una teoría partiendo de cero, ¿no? Empecemos entonces. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Algún voluntario? Bexy, Mariel, Alejandra. Creo que hay más chicas acá. Alejandro, Antonio. ¿Alguien quiere ayudarme con la lectura? Yo lo leo entonces. Empezamos, dice. La psicología humanista nace oficialmente en Estados Unidos, en los United, en 1962, cuando un grupo de psicólogos y pensadores progresistas, bueno, es lo que dice el autor, de la época declaran su voluntad en desarrollar un enfoque nuevo que trascendiera los determinismos y la fragmentación de los modelos vigentes del psicoanálisis y el conductismo. Ah, perfecto. Quiere, dice, superar, trascender los determinismos y la fragmentación de los modelos vigentes del psicoanálisis y el conductismo. El anhelo era entonces desarrollar una nueva psicología que se ocupe de la subjetividad y la experiencia interna de la persona como un todo, sin fragmentaciones como la conducta o el inconsciente, o la percepción o del lenguaje, sino que, sino que contemplar a la persona como objeto luminoso de estudio y asimismo desarrollar una nueva disciplina que investigue los fenómenos más positivos y sanos del ser humano como el amor, la creatividad, la comunicación, la libertad, todo eso, todo eso. ¿Sí? ¿Se ve muy pequeña? A ver, vamos a agrandarla. Allí, ¿lo están viendo mejor? ¿Sí? ¿Está mejor? ¿Se ve más grande? Perfecto. Sigamos entonces. Entonces dice, ¿no? El amor, la creatividad, la comunicación, la libertad, la capacidad de decidir, el cambio terapéutico y sobre todo la autenticidad y el arte de ser uno mismo, porque de ahí debía provenir el sentido de respeto y responsabilidad. Desde ese núcleo del ser puede surgir un camino del existir que sea sano o sabio, equilibrado y pleno. La autenticidad como un proceso de autoaceptación y aceptación de todo lo que existe.
Bueno, sí, suena bien, suena bien. ¿Qué es lo que nos pide aquí? ¿Qué es lo que nos está pidiendo en la primera pregunta? Más allá de lo que se ha dicho del humanismo, ¿no? O lo que se puede decir de él. Bien, esto nos lleva a tener que hablar, a ver, las escuelas, ¿qué podemos deducir? Las escuelas y los enfoques psicológicos se complementan para poder explicar al hombre en un sentido integral, dándole principal aporte a la comprensión objetiva y no subjetiva del individuo. ¿Qué dices? ¿Qué dices de la alternativa A? ¿Es algo que se pueda deducir del texto? ¿Mm? ¿Es algo deducible del texto? Las escuelas y enfoques psicológicos se complementan, debe decir allí, para poder explicar al hombre en un sentido integral, dándole principal aporte a la comprensión objetiva y no subjetiva del individuo. ¿Qué podemos decir de la alternativa A? Que es correcto en cuanto a lo que ocurre hoy día en la psicología, pero no es algo que se deduzca del texto. Ojo con eso. Lo que dice la A es correcto en la actualidad, pero no es algo que se deduzca del texto leído. Así que vamos a ponerlo ahí, ¿no? Es correcto en la actualidad del quehacer psicológico, pero no es lo que se deduce del texto. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, en el texto nos dicen que estamos hablando del enfoque humanista, y el enfoque humanista se presentó como una alternativa al determinismo. ¿Qué quiere decir determinismo? Alguien se presenta como una alternativa al determinismo del psicoanálisis y del conductismo. ¿Qué quiere decir esto de determinismo? Trasciende los determinismos, dice. Ya está. Trasciende los determinismos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere ir más allá de aquellas teorías que de alguna manera niegan la libertad del hombre, pues, ¿no? Según el psicoanálisis, el comportamiento del hombre está influenciado por el inconsciente, está determinado por el inconsciente. Y según el conductismo, el comportamiento de los organismos, incluido el hombre, está determinado por el conjunto de estímulos, respuestas y consecuencias a las que le han seguido nuestra conducta. Por lo tanto, por los aprendizajes, por las experiencias. Hemos sido condicionados. El psicoanálisis habla de un determinismo psíquico, habla del determinismo psíquico, del inconsciente, mientras que el conductismo habla de un determinismo ambiental, habla de un determinismo ambiental, ¿no? Se habla de un determinismo ambiental. Lo que Skinner va a llamar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la teoría de Skinner? La triple relación de contingencia, ¿no? ¿Recuerda eso? La triple relación de contingencia de Skinner. El humanismo quiere ir más allá de estos detalles, ¿no? Y estudiar lo subjetivo, dice, ¿no? Una psicología que se ocupe de la subjetividad y experiencia interna.
clave aquí, clave aquí. Por lo tanto, la uno es cierto para la actualidad psicológica, pero no es cierto para el texto. No puede ser la clave. Veamos lo que dice la B. La psicología humanista se fundamenta en la manera como se presenta el proceso de motivación en el cual, mediante la satisfacción de necesidades, le permite alcanzar su verdadera autorrealización. Eso es correcto, pero para el modelo de Maslow. Y aquí, y aquí, se está hablando del modelo de Rogers. Esto es cierto para el modelo humanista de Maslow. Pero en el texto se habla sobre todo del modelo humanista de Rogers. ¿Y cuál es la diferencia, profe? Ahorita te explico, pero lo estamos aclarando, ¿no? ¿Por qué no puede ser la respuesta? ¿Qué no puede ser la respuesta? Es correcto, pero no es algo del cual se trata en el texto. En el texto sobre todo se habla del humanismo rogeriano, no del humanismo tanto de Maslow. Veamos la C. La psicología humanista supera la versión conductista al contemplar al hombre como un ser que presenta voluntad, intencionalidad, libertad y conciencia. Eso es correcto, pero es solo parcialmente correcto, porque no solamente supera el conductismo, sino que también quiere superar y trascender al psicoanálisis. Por lo tanto, si no hay otra mejor, podría ser esta, pero es incompleta. Es incompleta. Veamos la C. Dice, la psicología humanista supera la versión... Ah, ya, acabo de verla. Correcto, pero incompleto. Correcto, pero incompleto. Es correcto, pero incompleto con respecto al texto. Recuerda que nos preguntan con respecto al texto, que saquemos una deducción del texto. Sí, se puede deducir eso, pero es incompleto. Veamos, el psicoanálisis y el conductismo presentan diversas contradicciones en la estructura básica de sus marcos teóricos al explicar al hombre como un ser integral. No, para nada. Más bien lo que le critican es que lo explican de manera fragmentada, ¿no? Lo han explicado de manera fragmentada, aquí está, ¿no? Que trascendieran los determinismos y la fragmentación de los modelos vigentes. No, así que no lo presenta, está mal, definitivamente. La A, la B y la C son correctas, pero no aplicables al texto. Veamos la E. La psicología humanista presenta una perspectiva más flexible y reacciona contra diversas formas de dogmatismo en cuanto a la explicación del comportamiento humano. Bien, sí, esta es la mejor cita, pero aquí habría que hacerle una pequeña observación. Más que reaccionar frente a dogmatismos, pues sí, podríamos decir que se refiere al dogmatismo mecanicista que lleva al determinismo, que ya habíamos visto, ¿no? Psíquico o ambiental. Psíquico del psicoanálisis y ambiental del conductismo. Esto sí parece ser la mejor. La psicología humanista presenta una perspectiva más flexible porque habla de la voluntad, de la creatividad, de la responsabilidad. No puede haber responsabilidad
¿Por qué la C no era? Porque es incompleta. Si usted ve, mi estimado Antonio, Antonio, ¿no? Sí. Si usted ve la pregunta C, puede darse cuenta que es correcta, pero incompleta, porque no solamente supera el conductismo, sino también al psicoanálisis. Por eso, porque es incompleta. Que dice que es correcto, pero incompleto con respecto al texto. Por eso nos ceñimos al texto. ¿Ya? Aquí el dogmatismo mecanicista que lleva el determinismo psíquico ambiental. Ahora, ya que te lo expliqué de esa manera, te lo voy a explicar de esta otra manera. Aquí está. Debes estar viendo. ¿Está viendo? ¿Sí? ¿Está viendo la diapositiva? Perfecto. Vamos a verlo aquí. ¿Ya? El humanismo, dice, aparece en los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, los años 60, pues, ¿se acuerdan la crisis de los misiles? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La crisis de los misiles. Claro que sí. Ese es el contexto en el cual aparece la Guerra Fría. Los seres humanos, especialmente los norteamericanos y los europeos, porque la psicología humanista tiene mucha influencia europea, mucha influencia europea, ¿no? Sobre todo el tipo existencialista. Empiezan a preguntarse, pues, ¿de qué sirve hacer planes a futuro si la vida puede terminar en cualquier instante? Por eso las canciones de la época hablaban del temor a que alguien apriete el botón. ¿Qué pasará el día después el día después? Había una película sobre eso, ¿no? 60, 70, el contexto de la Guerra Fría. Y como dice el texto, y esto no lo he hecho a partir del texto, sino que el texto dice lo que está en la historia de la psicología. Bueno, esto es parte de la historia de la psicología. El humanismo se presenta como una alternativa, por eso es que a mí se le llama la tercera fuerza, frente a las deficiencias y el determinismo del psicoanálisis y el conductismo. El determinismo del psicoanálisis es psíquico, estamos movidos por la parte inconsciente de nuestra mente, y el determinismo ambiental del conductismo, ¿no? Por los reforzadores, los castigos a los que hemos sido sometidos a lo largo de nuestra vida. Ninguna de estas dos teorías podía responder a las preguntas que la gente se hacía, ¿no? Si tú no podías dormir porque tenías miedo que llovieran misiles atómicos, te preocupaba, estabas angustiado, tú ibas donde un psicoanalista. Para un psicoanalista, si tú tienes angustia, es porque estás neurótico. Para el psicoanalista, toda angustia tiene un origen neurótico. Y si tiene un origen neurótico, tiene un origen en la represión excesiva de qué. Según el psicoanálisis, la neurosis es consecuencia de una represión excesiva de qué. ¿Qué es lo que estarías reprimiendo, según el psicoanálisis, de manera excesiva para que tengas neurosis? ¿Ah? Acuérdate, vamos. Para que el individuo esté neurótico, debe estar reprimiendo de manera excesiva sus impulsos sexuales, ¿no? Así que imagínate a alguien pues, que tiene miedo que se desate la tercera guerra mundial con bombas atómicas. Va donde el psicoanalista y le dice, no puedo dormir, se me dio el apetito, no me logro concentrar. El psicoanalista diría, tienes angustia, tienes neurosis, tienes un problema sexual. El tipo pues se sentiría incomprendido y eso era lo que pasaba. No se sentían comprendidos. Imagínate un ucraniano o un ruso temiendo que le caiga un dron a su casa.
Y va donde el psicoanalista y le dice, oye, yo no puedo dormir, tengo miedo que me caiga un dron. Y el psicoanalista le dice, no, tu problema es sexual, compadre. ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría la persona que va a ese psicólogo? Que el psicólogo no lo comprende. Y de hecho, no lo comprende, es cierto. Tiene razón. ¿Por qué no lo comprende? Porque ese psicólogo estaría tratando de acomodar al sujeto a su teoría, meterlo a la teoría. ¿Se da cuenta o no? Entonces, ya me voy donde un conductista. Me voy donde un conductista. Tal vez el conductista me pueda ayudar. Pero el conductismo es una teoría surgida, a diferencia del psicoanálisis, que es una teoría que se construye estudiando a gente neurótica. El conductismo es una teoría que se construye sobre todo estudiando animales. Reforzamiento, ¿se acuerda? Los casos de las palomas y las ratas en el conductismo. Presión de la palanca, cae el maíz, reforzamiento o un choque eléctrico, castigo. El conductismo se construye como una teoría experimental estudiando básicamente animales y generalizándolo a los seres humanos. Ahora imagínate, pues, la pregunta es, ¿tu perro Firulais tiene dilemas existenciales? ¿Tu perro Firulais, como los seres humanos sí tenemos dilemas existenciales? Nos preguntamos, ¿esto que hacemos vale la pena o no vale la pena? ¿No estaré perdiendo el tiempo? Nosotros nos hacemos esas preguntas. ¿Lograré alcanzar mis objetivos en la vida? ¿Qué pasa si no los alcanzo? ¿Qué alternativas tengo? Esas preguntas nos hacemos nosotros. O como cuando alguien me dice, profesor, yo cuando voy a la academia no tengo ninguna intención de tener enamorado, enamorada, porque quiero estudiar, ¿cierto? No quiero distraerme. Tengo un objetivo. ¿Te acuerdas o no? Pero ahora imagínate a Firulais. ¿Firulais se plantea esos objetivos? No. Firulai pasa por la calle y ve una perrita y dice, oye, no, y si hay una guerra mundial, me embarazo y me salen mutantes. No, no, el perro no se plantea esos dilemas. Así que los conductistas tampoco pueden ayudar a la gente, para nada. Y eso, de eso se dan cuenta estos psicólogos. Las teorías psicoanalíticas conductistas no pueden ayudar a la gente con sus crisis existenciales. El conductismo había intentado reducir al hombre a variables cuantificables. ¿Qué cosa es el hambre para el conductismo? El número de horas que está sin comer. Podemos suponer que aquel que no come hace 4 horas tiene menos hambre que aquel que no come hace 10 horas. El hambre tiene que ver con la cantidad de horas que está sin comer. ¿Qué es el amor para el psicoanálisis? Es simplemente la expresión sublimada de instintos sexuales. El amor como tal es un maquillaje para el psicoanálisis, no es auténtico. ¿Por qué ayudas a la gente? Porque tienes un complejo de inferioridad que quieres compensar a través de una conducta en la cual te sientes superior. Por lo tanto, la solidaridad para el psicoanálisis tampoco sería auténtica. ¿Te das cuenta de las limitaciones de teorías? Y entonces, los humanistas quieren desarrollar una teoría sobre el hombre sano, el hombre que busca desarrollar su potencial. A eso se le llama la autorrealización. ¿Un hombre sano puede angustiarse? Sí, claro que sí. No toda angustia es neurótica. Hay angustias sanas. Si envenenan a tu perro o a tu mascota y lo ves decaído, ¿te preocupa o no te preocupa?
Claro que sí. Es sano que te preocupes por tu mascota o si tienes un familiar enfermo. Es lógico que te preocupes. No hay que estar neurótico. Y eso es lo que dicen los humanistas. No toda angustia es indicador de neurosis, como dice el psicoanálisis. Y si bien puede haber gente que ayuda a los demás porque quieren sentirse superiores, no todo el que ayuda a los demás tiene esos complejos, pues. ¿Quiénes están aquí? Está Maslow. Justo lo que te decía. Para Maslow, uno logra la autorrealización satisfaciendo las necesidades, desde las más básicas o inferiores hasta la necesidad superior. La primera necesidad, según Maslow, que hay que satisfacer son las fisiológicas. Una vez que usted satisfaga las necesidades fisiológicas, aparecen, te haces consciente de las necesidades de seguridad. Una vez que satisfaga usted sus necesidades de seguridad, empieza usted a experimentar necesidades sociales, lo que se llama afiliación o gregarismo, pertenencia. Una vez que usted ha satisfecho esas necesidades de filiación o gregarismo, surgen las necesidades de estima, fama, prestigio, reconocimiento. Y una vez que ha satisfecho todas estas necesidades, recién empiezas a experimentar las necesidades de autorrealización. Por lo tanto, para autorrealizarse, según Maslow, primero hay que satisfacer las necesidades inferiores. La necesidad de autorrealización es una necesidad superior. Esa es la teoría de Maslow. Y como te das cuenta, el texto no nos habla de Maslow. El texto nos habla de Rogers. Según Rogers, la autorrealización o autoactualización es una tendencia natural de todo organismo. Todo organismo busca desarrollar su potencial. La semilla de una manzana, si tiene todas las condiciones apropiadas, se convertirá en un árbol de manzana. La semilla tiene el potencial y lo que busca es desarrollarlo. Si no lo desarrolla es porque las condiciones ambientales no se lo permiten. Igual ocurre con tu perro cuando nació. Cuando nació o cuando estaba en el vientre de su madre, tenía todo un potencial. Si las condiciones son apropiadas, ese perro se irá desarrollando hasta alcanzar su plenitud. Así que la autorrealización es la tendencia a desarrollar todo el potencial y es característico de todo ser vivo, dice Rogers. Es una tendencia natural, pero que por desgracia se puede obstaculizar por las exigencias o las expectativas sociales. Rogers es cercano a Rousseau, cuando Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Rogers tiene un discurso parecido. El hombre es bueno, tiene una tendencia natural de desarrollo, pero la sociedad con sus expectativas puede obstaculizar ese desarrollo. Y entonces lo que tenemos que hacer es ayudar al individuo que se libere de esas presiones sociales. De eso está hablando el texto. Por eso te decía, habla más de Rogers que de Maslow. Y el otro que nosotros no vemos es Víctor Frank, ¿no? Él dice que la autorrealización es consecuencia de cumplir con el sentido de la vida. Todos nosotros hemos venido al mundo y tenemos una razón de ser. Tenemos una misión que cumplir. Encontrar esa misión es encontrar el sentido de nuestra vida. Una vez que lo encontremos, la consecuencia de realizar ese sentido de la vida es la autorrealización. Eso es lo que dice Víctor Frank. Bien, entonces si regresamos al texto, ya queda claro por qué es la E, pues, ¿no? Perspectiva flexible que busca, pues, en verde lo ponemos, porque esa es la clave. Solo que le hacemos un pequeño cambio aquí. No está mal el dogmatismo, pero es el determinismo. Listo, sigamos con el siguiente. Determinar el valor de verdad o falsedad, ¿no? Determinar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones de acuerdo al texto. Una de las contribuciones que valora el humanismo
corresponde a la libertad y la responsabilidad que desarrollaría cada sujeto. ¿Qué dices? ¿Eso es verdadero o falso? El humanismo propone el desarrollo de la libertad y la responsabilidad en cada sujeto. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Una de las contradicciones que valora el humanismo corresponde a la libertad del sujeto. Es decir, no está determinado. Puede estar influenciado, claro que sí, pero no determinado. Tiene libertad para elegir. Por lo tanto, la uno es correcta. Y como tiene libertad, eso hace que sea responsable, pues. Ojo, no puede haber responsabilidad si no hay libertad. El hecho que tengas libertad, al menos moral, aquí estamos hablando sobre todo de libertad moral y es inmoral que no te desarrolles, ¿ah? Es inmoral que pierdas el tiempo. Ojo con eso. Es inmoral que no desarrolles tu potencial. ¿A quién le vas a echar la culpa si no desarrollas tu potencial? No es que Goku, profe, yo tenía que ver Goku. No podía liberarme de ese videojuego. La uno es correcta. Esto es verdadero. Vamos a ponerlo ahí. Esto es verdadero. Esto es verdad, pues. El psicoanálisis, veamos la dos. El psicoanálisis, de acuerdo al texto, ¿eh? Seguimos con el texto. Aquí está claro, de acuerdo al texto. El psicoanálisis y el conductismo parcializan el objeto de estudio del hombre. Lo estudian de manera integral, total o de manera fragmentada. ¿Qué dice el texto? El psicoanálisis y el conductismo estudian la totalidad del hombre o solo un aspecto del hombre. ¿Qué dicen? ¿Están allí o no están allí ya? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Es eso correcto o no es correcto? Claro, solamente estudian un aspecto fragmentado. ¿Y qué propone el humanismo? Estudiarlo de manera completa. ¿Cómo se llama ese estudio completo? Holístico. Holístico. Entonces lo segundo también es verdadero. Lo segundo también es verdadero. Si me parcializan, estudian fragmentadamente al hombre. Muy bien, tenemos las dos primeras verdaderas. Ahora vamos a ver las demás. Con eso ya nos vamos quedando con la B y la D. ¿Cierto o no es cierto? La B y la D nos está quedando. Además ya las hemos descartado. Veamos, el inconsciente corresponde a un estudio de carácter objetivo y sistemático por el cual puede ser abordado científicamente. Muy bien, ¿la ciencia busca ser objetiva? Sí, pero el inconsciente como tal es subjetivo. Claro, el inconsciente como tal es subjetivo. Y al ser subjetivo, eso hace bien difícil abordarlo a través de un procedimiento científico experimental. Por lo tanto, decir que corresponde a un estudio de carácter objetivo no es cierto, pues. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el inconsciente como tal es subjetivo y no se le puede estudiar experimentalmente. ¿Y cómo se le estudia? A través de procedimientos. ¿Cómo estudia Freud? Aunque Freud pensaba que estaba haciendo ciencia. Y ahí viene un problema filosófico, ¿no? Solamente se puede llamar ciencia a lo que se pueda abordar de manera experimental. Algunos dicen que no, pues, ¿no?
pero ya esa es otra discusión. Falso aquí. Listo, tenemos verdadero, verdadero, falso. Acabamos de descartar la D. Ahí vamos a corroborar con la 4. La autenticidad y la creatividad y la comunicación son algunos de los aspectos que valora el conductismo para explicar el fin último del hombre. Señores, recuerden que para el conductismo la psicología es una ciencia natural, ¿ah? No es una ciencia humana. Acuérdate, para el conductismo la psicología es una ciencia natural. Por lo tanto, deja de lado lo subjetivo o, ¿cómo llaman ellos? Las variables animistas. Así lo llaman, ¿no? O las variables no observables directamente. Por eso, ¿qué cosa es el hambre? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa es el hambre? El hambre no es la sensación para el conductista que tú tienes, ¿ah? El hambre, no puedes decir, el hambre es cuando tú tienes una sensación de querer comer. No, 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 no. El hambre es la cantidad de horas que estás sin comer. Mira cómo lo han hecho objetivo. Es el sueño. El sueño tiene que ver con la cantidad de horas que estás sin dormir. Buscan objetivizarlo, buscan eliminar el aspecto subjetivo, porque no se puede estudiar. Por lo tanto, es decir, ser auténtico, ser creativo, son aspectos que valoren, no, para nada, para nada, para nada. Por lo tanto, es falso. Esto es falso. Listo, entonces, mira, no se trata de dar solamente la clave, sino que estamos en el explicar y el fundamentar, recordando lo que dicen las diferentes escuelas, ¿no? Aquí la mejor respuesta es la B, la B. Cada pregunta tiene que ser fundamentada, ¿no? Aquí un poquito, a ver, para que tengas una pequeña teoría, como es un pequeño repaso, aprovechemos para... Aquí estamos, ¿no? Tienes aquí ya supuestamente yo ya había hablado de la gesta, como usted sabe, la gesta, como recordando escuela psicológica, porque el tema es escuelas psicológicas, apareció en Alemania hacia el mismo tiempo que el conductismo había aparecido en los Estados Unidos, ¿no? El conductismo aparece en 1913 y la Gestalt aparece en 1912 en Alemania. Como dice aquí, en un primer momento, los psicólogos de la Gestalt van a atacar el introspeccionismo de Boom en Alemania, pues, ¿no? Porque consideran que la percepción no se da como un conglomerado de elementos o suma de partes, sino como totalidad. Eso se llama principio holístico. El todo es más que la suma de las partes, ¿no? Pero aquí el psicoanálisis deja el estudio de la conciencia y se ponen a estudiar el inconsciente. Los psicoanalistas estudian el inconsciente. Para un psicoanalista, si usted quiere comprender a una persona, entenderla de manera real, debes estudiar su inconsciente. Ahí están sus verdaderos motivos, ¿no? Ahí están los verdaderos motivos. Pero el inconsciente tiene dos partes, el preconsciente y el subconsciente. En el subconsciente están pues aquellos episodios traumáticos, vergonzosos, tus impulsos de naturaleza sexual, que no se les puede dejar salir así abruptamente, porque sería pues vergonzoso y catastrófico.
Así que la conciencia moviliza unas fuerzas que se llaman censura. Así que en el inconsciente está lo más importante, es más importante que la conciencia. Y va a determinar, mira la palabra determinar, lo que tú piensas. Lo que tú piensas está influenciado por el inconsciente, aunque no te des cuenta. Lo que tú sientes. ¿Por qué siempre te atraen ese tipo de chicas? ¿Por qué siempre te atraen ese tipo de chicos? ¿Por qué siempre te enamoras de un tipo de chicos o de un tipo de chicas y no de repente personas más sanas? Algo como eso, ¿no? Aquí un poquito más. Aquí está, ¿ves? La metáfora del iceberg. La censura impide que llegue. Se debilita al dormir, dice Freud, de tal manera que tu inconsciente se expresa en los sueños, pero de manera simbólica. Entonces, en el sueño está lo que tú recuerdas, el nivel de lo manifiesto, es lo que tú recuerdas de tu sueño, pero eso que tú recuerdas tiene un mensaje oculto. Eso se llama lo latente. Detrás del sueño que tú puedes recordar hay un mensaje que tú no lo puedes descifrar. Y eso lo interpreta el psicoanalista, ¿no? Ese es el primer modelo. Y este es el segundo modelo, donde habla ya de las tres instancias, ¿no? El id, el ego, el superior. Entonces, la labor del psicoanalista es permitir que salga todo eso que tú has reprimido y que no te permiten ser una persona pues sana, ¿no? Una vez que usted saca aquello que ha reprimido, te liberas. Ese proceso por el cual tú expresas lo reprimido se llama catarsis. Y eso hace que tus ansiedades disminuyan. Ese era el objetivo de la terapia psicoanalista, ¿no? A través de los actos fallidos, la interpretación de los sueños, la asociación de ideas, eran formas de estudiar el inconsciente, según Freud. Bien, regresemos entonces, pues tomarle una captura para que tengas ahí 3, 2, 1 y listo, regreso a lo anterior. Listo, ya tenemos la 2. Sigamos con la 3. Dice, el profesor Roberto en la universidad. Perfecto, muy bien, Luana, gracias. Buena captura. Bien, bien, sigamos. Dice, el profesor Ruperto, iba a decir, Roberto, en la universidad afirma que el enfoque humanista se caracteriza por una, puntos suspensivos, al concebir al ser humano como una sola unidad en su ambiente, teniendo presente que el ser humano es también una unidad en sí misma. Es decir, somos biológicos y espirituales a su vez. Sí, pues somos estéticos y primitivos a la vez. Somos proactivos y reactivos. ¿Mm? ¿Qué quiere decir proactivos? ¿Mm? Tomamos la iniciativa. Ser proactivo es tener iniciativa. No estamos esperando que ocurra algo para nosotros reaccionar, ¿no? Es lo que le reclamaba Iron Man pues, al Capitán América, ¿no? Somos los Vengadores. Quiere decir que actuamos después. Él quería ser proactivo, pero el mismo nombre Vengadores significa que ya ocurrió algo. Muy bien, entonces somos proactivos, actuamos por propia iniciativa, por voluntad o reactivos, ¿no? Bien, hay que tomar en cuenta los dos. Y ahorita se los paso, ¿ya? Ahorita se los paso. Me dice cuál y yo les paso la para que le tome captura. ¿Está bien? Sí, me dice cuál. Pero vamos a terminar esta parte, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cuál marcamos aquí? De acuerdo a la 3.
El hombre debe ser tomado en su totalidad. ¿Cómo se llama esa visión de la totalidad? Hace un rato te lo dije. Claro, holístico, ¿no? Esa es la visión holística. A ver, para recordar, yendo un poquito más allá del tema. ¿Cuál es la parte del cerebro que nos permite tener una visión holística de las cosas? Aquí la respuesta es la D. Perfecto. Y la respuesta es la visión holística. O también llamado visión integral del hombre, ¿no? Una visión integral y no fragmentada del hombre. Ese aspecto del humanismo es interesante, pero te cuento, no es original. No, no, no es original. Eso ya lo habían dicho los filósofos antes, ¿no? Los filósofos ya habían reclamado esto a principios del siglo XX. Ejemplo, Max Scheler. Pues, ¿no? Max Scheler. Los filósofos ya habían reclamado esto a principios del siglo XX. Por eso te decía, la psicología humanista está bien influenciada por psicólogos y filósofos europeos. Esa visión holística e integral ya lo había reclamado Max Scheler a principios del siglo XX. Recuerda que Max Scheler muere más o menos en 1930. ¿Y cuándo surge el humanismo? En los años 60. O sea, 30 años antes o 40 años antes, los filósofos ya habían estado viendo las limitaciones de la ciencia experimental, ¿no? Listo. A ver, las capturas que querías. ¿Cuál querías? ¿Cuál querías? Y aquí, allá, querías la del humanismo, ¿cierto? A ver, te voy a poner la del humanismo. A ver, ¿dónde está el humanismo? Ah, aquí está. Ah, aquí está. Ahí te lo paso. Ya lo tienes. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Hemos visto la del humanismo? Ya lo tiene. Ahora sí, regreso al texto. Supongo que también le has tomado captura a las observaciones. Mira, que fue tomar la iniciativa holística, visión integral y no fragmentada del hombre. Los filósofos ya habían reclamado esto a principios del siglo XX. Ejemplo de ellos es Max Scheler. Como un poco para algún tic filosófico ahí, ¿no? Conductismo. ¿Qué es la psicología para el conductismo? Una ciencia natural, por lo tanto deja de lado lo subjetivo o las variables animistas o las variables no observadas directamente. ¿No? Esas observaciones te van a servir como para que recuerda que las preguntas en San Marco ahora son deco, ¿no? Y una mejor comprensión de los temas te va a ayudar. Y aquí está, ¿no? ¿Por qué la A no era respuesta? Era correcta, pero no lo es porque no se deduce el texto. Aquí es cierto para el modelo de Maslow, la B era correcta, pero el texto habla sobre todo del modelo de Rogers, por lo tanto, no es correcta para lo que nos están pidiendo. Tómale captura. Y la C es correcto pero incompleto con respecto al texto. ¿Cuál era el asunto con el psicoanálisis? Que habla de un determinismo del inconsíquico, del inconsciente. Y el conductismo
Habla de un determinismo ambiental, lo que se conoce como la triple relación de contingencia. Listo, ahora sí, seguimos, si no, se nos va el tiempo. Dice, establezca a continuación la relación correcta de acuerdo a los métodos de investigación en la psicología. ¿Qué busca el método descriptivo, mis estimados? Cuando uno hace una investigación descriptiva, se busca señalar características, responder a la pregunta, ¿cómo es? ¿Cuándo aparece? Ejemplo. ¿Puede poner un ejemplo, profesor? Sí. ¿Cómo es una persona con fobia? ¿Qué características tiene? ¿No? ¿Cómo sé que lo tuyo es una fobia y no un miedo? No solamente puede ser solo miedo. ¿Qué se distingue la fobia del miedo normal? Ahora, ¿qué tipo de fobia es? ¿Es una fobia generalizada? ¿Le tienes miedo a todo? ¿O es una fobia específica? ¿Le tienes miedo a algo en especial? No a todo, sino a algo especial. ¿Cuáles son las características de una persona con fobia? Otra pregunta. ¿Cómo es una persona con rasgos autistas? ¿Mm? ¿Cómo puedo reconocer a un individuo autista de otro individuo que es introvertido? Porque no es lo mismo. Entonces, una investigación descriptiva es una investigación en donde se busca, pues, señalar características. Si tú te das cuenta, no busca explicar. En una investigación descriptiva no se busca explicar por qué tienes fobia. ¿Qué ocurre en tu cerebro cuando experimentas un miedo intenso que nosotros llamamos fobia? ¿Qué es lo que producen las personas con rasgos de existe el autismo o los autismos? ¿Qué lo causa? Nosotros aquí no buscamos causas. En las investigaciones descriptivas no se buscan causas. Solo se busca señalar características, responder a la pregunta, ¿cómo es? Aquí vamos a ponerle y una tilde aquí. ¿Cómo es? ¿Cuándo aparece? ¿Qué circunstancias aparece? Ejemplo, ejemplo. ¿Cómo es una persona con fobia? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es una persona con rasgos autistas? Listo. ¿Qué buscamos con el método correlacional? Allá, ahí sí te puedo presentar, aquí vamos a verlo. Método de investigación. Como usted sabe, la psicología es una ciencia. Como es una ciencia, la psicología utiliza el método científico, procedimientos científicos para poder abordar su objeto de estudio. Cuando uno utiliza el método psicométrico, ojo, esto fue pregunta del examen de admisión, si no me equivoco, el último examen de admisión, no, el anterior, el 2025-2. En el examen de admisión 2025-2, el último que se ha dado es el 2026-1, viene una pregunta sobre los métodos psicométricos. En los métodos psicométricos, ¿qué se utiliza? ¿Mm? Una pregunta bonita de San Marcos, ¿eh? Pero fastidiosa. En el método psicométrico nosotros vamos a investigar, sí, pero ¿qué utilizamos? A ver, ¿quién se atreve? Dígame, con confianza. ¿Qué utilizamos en una investigación psicométrica?
¿Mm? ¿Qué utilizamos en una investigación psicométrica? Pruebas psicológicas. Dentro de esas pruebas psicológicas están los test, los cuestionarios, las encuestas que pueden medir opiniones, actitudes o capacidades mentales. Ojo, no solo se utilizan los test. ¿Cuál fue la trampa en la pregunta que hizo el examen de admisión? Que en la A pusieron test. ¿Está mal? No está mal, pero es incompleto. Ojo, se utilizan pruebas psicológicas. ¿Se utilizan test? Sí, correcto. Pero solo test, no. Por eso es que esa pregunta fue interesante, pero fastidiosa. Es correcta, pero incompleta. ¿Cuál era la mejor respuesta? Pruebas psicológicas. ¿Qué son las pruebas? Instrumentos de medición. Ahí están los test, los cuestionarios y las encuestas. Y esa respuesta estaba en la clave, profe. Sí, si no me equivoco, era la D para algunas áreas. Ahora, dentro del método psicométrico se puede hacer una investigación correlacional. En las investigaciones correlacionales se emplea, dice, para estudiar la relación. ¿Qué tipo de relación? No causal. Queremos relacionar dos variables, queremos saber qué tipo de relación existen entre dos variables, pero nosotros no buscamos establecer una relación causal, decir, esto produce a esto. No, no, no. No se puede en una investigación correlacional establecer relaciones de causa-efecto, no. Acuérdate eso, las relaciones son no causales. Una investigación correlacional no nos permite decir, esto produce aquello, no. Ahora, las correlaciones pueden ser positivas o negativas entre las variables, pero sí podemos hacer predicciones. Ejemplo, ¿cómo se relaciona la inteligencia, que se llama variable uno, con el rendimiento académico, variable 2? Puede ocurrir que al aumentar la inteligencia, variable uno, también aumente el rendimiento académico, variable 2. Te cuento, eso sí se ha observado. Se sabe que cuando una persona tiende a tener un nivel de inteligencia determinado, de determinada valor cuantificable, eso se relaciona también con su rendimiento académico. A mayor inteligencia, mayor rendimiento académico. A menor inteligencia, menor rendimiento académico. Pero eso quiere decir que la inteligencia es lo que causa el mayor rendimiento académico. No, no, no estamos diciendo que lo cause. Solo decimos que están relacionados. Se sabe que esa correlación es positiva. ¿Cuándo es positiva? Cuando al aumentar uno, la otra también aumenta. O al disminuir uno, el otro también disminuye. ¿Y cuándo es negativa? Cuando al aumentar uno, la otra disminuye. Por ejemplo, la relación entre inteligencia y creatividad. Lo curioso es que hay una relación positiva entre inteligencia y creatividad, ¿sí? A mayor inteligencia, mayor creatividad, pero hasta cierto punto. Una vez que el nivel de inteligencia alcanza cierto valor, la relación ya no es positiva. Es más, en algunos casos puede ser hasta negativa. Así que no hay una consistencia ahí. Ahora, tú ya entonces puedes entender por qué cuando te fuiste, te cambiaron de colegio,
de un colegio a otro, una de las cosas que hicieron fue una evaluación psicológica. ¿Por qué te hicieron una evaluación psicológica? Hicieron la evaluación psicológica para saber si ibas a tener buen rendimiento en este colegio. Te midieron tu inteligencia y de acuerdo al resultado que obtuviste, ellos pudieron predecir, a este niño le va a ir bien aquí en este colegio. Supongo que te matriculas en un colegio que le da mucha importancia a las matemáticas. La exigencia es tremenda a nivel matemático. Entonces van a medir tu inteligencia y de repente sobre todo tu inteligencia lógico-matemática para predecir si vas a poder responder a las exigencias que el colegio plantea. Porque si no, si no rindes adecuadamente, tu autoestima puede resultar dañada. Pues. No es que no seas inteligente, sino que no tienes la inteligencia, de repente es suficiente o todavía hay que desarrollarla y va a costar tiempo y puede, uno hace ahí un pro y un contra, ¿no? Sí, puedes desarrollar tu inteligencia, sí, claro que sí, pero mientras la desarrollas podrías estar en desventaja con respecto a tus compañeros y eso puede dañar tu autoestima. Podría ser. El otro tipo de investigación, claro, entonces se usa la correlación para predecir el rendimiento académico. La otra investigación, ya, tómale captura de pantalla a los estudios correlacionales. Entonces con eso ya podemos responder a una de las preguntas, ¿no? Y hemos visto método descriptivo busca. La uno, ¿cuál sería entonces? ¿Cuál es el vínculo existente entre resiliencia y el manejo del estrés? Es una pregunta de investigación. ¿Cuál será el impacto de un programa de hábitos de estudio en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria la uno en la C, dice? Los rasgos depresivos en madres adolescentes. Claro, ¿cuáles son los rasgos depresivos? ¿Qué características expresivas? La uno en la C. Estamos bien, estimado. Buen punto, buen punto. Sigamos. Ahora tenemos, ¿cuál es el vínculo existente entre la resiliencia y el manejo del estrés? ¿Y cuál será el impacto? Cuando habla del impacto, te habla de qué cosa? La consecuencia o el efecto. Y entonces cuando te hablan de consecuencia-efecto, aquí hay una relación causa-efecto. Aquí hay relaciones de causa-efecto. Y recuerda, las investigaciones correlacionales no buscan relaciones de causa-efecto. Por lo tanto, la 2 no puede ser la B. Ya queda claro que la 2 no puede ser la B, porque la B está sugiriendo una relación causa-efecto. En cambio, en la A dice, ¿cuál será el vínculo existente? ¿A mayor resiliencia, menor manejo del estrés? ¿O a mayor resiliencia, mayor manejo del estrés? Eso sí, eso sí. Entonces, para acomodarlo, 1 es la C, 2 es la A y 3 es la B. ¿Claro? ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguien que no está de acuerdo? Pues no. No, profe, esa no es, no me convence. No hay problema, de repente me equivoco yo también en el análisis. La cuestión es analizarlo juntos. La cuestión es analizar y que sea el análisis lo que nos dé la respuesta. El análisis es lo que tú vas a llevar al examen de admisión. Listo, 5. En una clase de psicología clínica, esta es una rama de la psicología, aquí vamos a ponerle, es una rama de la psicología aplicada,
rama de la psicología aplicada, ¿no? Psicología clínica es rama de la psicología aplicada. El docente explica que el psicoanálisis sostiene que gran parte de la conducta humana no es consciente, claro que sí, lo hemos visto, y está determinada por experiencias tempranas. Sí, señala que los conflictos internos reprimidos influyen en los pensamientos, emociones y conductas. Lo que dije, pensar, sentir y actuar. Mira, influye en lo que piensas, en lo que sientes y en lo que haces. Desde esta perspectiva, ¿qué aspecto central explica el comportamiento humano según el psicoanálisis? Muy bien. ¿Mm? La visión del psicoanálisis es determinista. Tú piensas, sientes y actúas de acuerdo a esas experiencias tempranas, sobre todo de naturaleza traumática, vergonzosa, perturbadora, impulsiva, que has reprimido y que se manifiesta. En primer lugar, la autorrealización consciente y los mecanismos de defensa. ¿El psicoanálisis habla de autorrealización? No, para nada. El aprendizaje por mecanismos contingentes. ¿Quién habla del aprendizaje por mecanismos contingentes? ¿Ah? ¿Qué escuela psicológica? ¿Mm? ¿A qué escuela pertenece la alternativa B? ¿Quién habla de mecanismos contingentes? ¿Mm? ¿Cuál es la escuela que habla de las contingencias? Lo pusimos ahí. El conductismo, ese es propio del conductismo, pues. Por lo tanto, tampoco puede ser la B. C, la influencia del inconsciente y el deseo reprimido de la autorrealización. Allá, interesante, interesante la diferencia entre el conductismo y el neoconductismo. Hay varias. Te pongo un caso. El conductismo, el conductismo es un término asociado a Watson, fundador del conductismo, fundador del conductismo norteamericano. Y Watson, mi estimado, ¿en quién se inspira? Aquí, vamos a ver. Es propio del conductismo. Ahora, aquí le agregamos. El conductismo de Watson usa el modelo de Pavlov, que recuerda que Pavlov no era conductista, que es estímulo, estímulo qué, respuesta. El modelo de Pavlov. Usa el modelo de Pavlov. Y Watson llega a negar la existencia de la mente. Watson llegó a negar la existencia de la mente. Usa el modelo de Pavlov y niega la existencia de la mente. En cambio, el neoconductismo acepta la existencia de los procesos mentales, pero no los usa. En el caso de quién? De Skinner. Skinner no usa los procesos mentales. Él dice, no puedo negar de que existan los procesos mentales, pero no son necesarios para explicar la conducta. Skinner usa la triple relación de contingencia.
estímulo delta. Vamos a ver qué consiste en la triple relación. Está el estímulo discriminativo que se llama estímulo delta. Ese estímulo que genera la respuesta operante y a esa respuesta operante le sigue un estímulo que puede ser reforzador o castigo. Está basado en la ley del efecto de Thorndike. Thorndike. Está más basado en la ley del efecto de Thorndike. Usa la triple relación de contingencia. Triple relación de contingencia está basada en la ley del efecto. ¿Ya? Para responder a tu pregunta, es interesante. No me la habían hecho, para serte sincero. Usualmente la gente no pregunta sobre el asunto y me parece bien que la preguntes, porque aquí está, aquí está. Aquí te lo pongo para que veas más o menos, ¿no? Para que lo tenga como marco teórico, le va a servir de repente interesado. Aquí está. Esta es la triple relación de contingencia del condicionamiento instrumental. Está el estímulo delta, que se llama estímulo discriminativo. Precede la acción, pero no la provocó. Y aquí está con B grande, B chica. Se genera la respuesta operante, la conducta misma opera sobre el ambiente y viene un estímulo consecuente, que puede ser un castigo si la respuesta operante disminuye o puede ser un reforzador si la respuesta operante aumenta, ¿no? Ese es el modelo de Skinner. Puedes tomarle, aquí le corriges, aquí debe ser V, provoca, dice. Qué feo. Listo, ahora sí salgo de esto ya, después de haber de repente respondido tu pregunta, que es interesante. Te digo, usualmente no me la hacen. Listo. Entonces ya acabamos de ver cuál tampoco podría ser, ¿no? Tampoco podría ser. Entonces recuerda, los conductistas llegan a negar con Watson la existencia de la mente y los neoconductistas sí la aceptan, pero en el caso de Skinner dice que no es necesario. Entonces la B tampoco puede ser. Aquí está hablando del psicoanálisis. ¿Cuál marcas tú? La influencia del deseo reprimido tampoco, porque no hablan de autorrealización esta gente. La busca el sentido existencial y sentido existencial. Esto es Víctor Frank, que te puse hace un rato, ¿te acuerdas? Sentido de la existencia. Claro, la mejor es la E. La mejor es la E aquí. Perfecto, muy bien. Pasemos a la siguiente. Conociendo los acontecimientos que dieron inicio, conociendo los acontecimientos que dieron inicio al desarrollo de la ciencia psicológica o que contribuyeron a su desenvolvimiento, señalan las afirmaciones que son incompatibles con este propósito. ¿Mm? Que es incompatible con el surgimiento de la psicología como ciencia. En primer lugar, los primeros psicólogos científicos querían hacer psicoterapia. ¿Qué dices? ¿Estaban interesados en hacer psicoterapia? No, para nada. El desarrollo de la psicoterapia demarcó el inicio de la psicología científica. Falso, falso. Esto es incompatible. Por lo tanto, recuerdan, nos están pidiendo lo incompatible, no lo correcto. Al ser falso es incompatible, pues. Por lo tanto, sí forma parte de la clave.
Abordaron de manera reflexiva el alma desde una perspectiva falso. Quisieron hacer psicología experimental, pues. El desarrollo de la psicología científica tiene que ver con la apertura del primer laboratorio de psicología experimental. Sí, eso es correcto. Eso no es incompatible, eso es compatible. El influjo de las ciencias sociales como la antropología y la sociología, así como el desarrollo del psicoanálisis, no, para nada. El psicoanálisis estudia el inconsciente y los primeros psicólogos científicos buscaron estudiar la conciencia. Estudios psicofísicos sobre la relación, sí, esto sí influyó, eso es correcto. Así que lo incompatible, a ver, sería uno, 2 y 4. La respuesta es la D, la C, perdón, la C. A ver, vamos a ver. Uno, incompatibles con ese propósito. A ver, vamos a ver. Ah, sí, tienes razón. Me estoy equivocando yo al marcar. El problema está en el marcar. Es uno, 2 y 4. Exacto. Uno, 2 y 4. Marqué mal, mira, ve. El análisis fue correcto, pero el marcar me equivoqué. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Uno, 2 y 4. Exacto. A ver, recordemos un poquito el inicio de la psicología como ciencia, rapidito nomás. Aquí está. Como usted sabe, la primera escuela es el estructuralismo, que se desarrolla a partir de las ideas de Boom, ¿no? Aunque el nombre estructuralismo lo pone Titchener en Norteamérica, pero desarrolla las ideas y mutila en realidad las ideas de Boom. Titchener no solamente desarrolla, sino que también mutila las ideas de Boom. Por eso que algunos distinguen entre la psicología introspeccionista de Boom y la psicología de Titchener, aunque son familiares, no son iguales. Ahora, estudian la mente y la identifican con la conciencia. Claro, para ellos la mente es la conciencia. Y su método era la introspección. ¿Y qué dice? No parten de estudios antropológicos, sino que imitan a la física. Están imitando a la física. Según ellos, pues, pregunte San Marcos alguna vez, escuela que busca los átomos de la mente, las partes elementales de las experiencias, que son las imágenes, las sensaciones y los sentimientos, ¿no? Nuestras experiencias están formadas por imágenes, sensaciones y sentimientos que se combinan en distinta proporción para formar nuestras experiencias. A esto se le llamó la teoría de la química mental. Entonces, como usted puede darse cuenta, sí, pues los estudios de la psicofísica sí va a influir sobre ellos. No la antropología ni la ciencia social. Son fisicalistas. La otra escuela es el funcionalismo de James. Es la primera escuela de psicología norteamericana. Pero esta gente, en vez de ser fisicalistas, son biologistas. Están influenciados por la evolución, la teoría evolucionista de Darwin. Darwin había dicho que el hombre es producto de la evolución, producto de una serie de adaptaciones continuas, y consideran que la mente, la conciencia, también permite la adaptación del individuo al ambiente. Usan la extrospección, la introspección, y son los primeros en usar los primeros test de inteligencia. De inteligencia no, los primeros test. Son pragmáticos, quieren saber cómo la conciencia permite la adaptación del individuo al medio, ¿no? Su representante más destacado es William James, aunque también está John Dewey, que tiene intereses pedagógicos. Para ellos la conciencia se prepara para adaptarse al mundo en la escuela. Por eso que le van a dar mucha importancia a la pedagogía, a la pedagogía. Bien, tómenle una captura de pantalla para fundamentar lo que acabamos de responder, ¿no? ¿Listo? 3,
2, 1. Seguimos con nuestra separata. Listo, entonces la 6 es la 1, 2 y 4. Correcto, como está aquí, ¿no? Esto no, no, ni este. 1, 2 y 4. Listo. Ahora sí, ya una vez que hemos visto las distintas escuelas, estructuralismo, humanismo, psicoanálisis y behaviorismo, lo que tenemos que hacer que es relacionarlo. Enfocado en el potencial creativo y la salud psicológica, así como la capacidad de decisión del individuo. Potencial creativo, capacidad de decisión, esto es voluntad, libertad. Y hay voluntad, libertad. Y ya con eso, ¿quién habla de la voluntad y la libertad? Este es el humanismo. Entonces aquí vamos a poner, esta es la A, humanismo en la A. Listo. Las experiencias tempranas en la vida son importantes en el desarrollo de la personalidad. Quiere decir que lo que has vivido en tu infancia va a influir en cómo te vas a desarrollar. ¿Quién habla de las influencias de tus experiencias tempranas en tu personalidad? Eso es determinismo psíquico. ¿Quién habla de las influencias tempranas? Etapa oral, anal, fálica, las experiencias que has vivido en tu infancia, cómo van a influenciar en tu personalidad adulta, ¿no? Si has quedado fijado, si regresionas. A ver, ¿cuál sería? ¿Mm? ¿Qué dices? ¿Cuál es la B? Claro, Freud. Por lo tanto, ese es psicoanálisis. Muy bien, muy bien. Entonces, esto es 3 en la B. 3 es la B. Aquí estamos. Perfecto. ¿Qué significa behaviorismo en inglés? ¿Ah? ¿Qué significa behaviorismo en inglés? Claro, el conductismo, pues. Muy bien. Entonces, dice aquí, énfasis en el aprendizaje y en la adquisición y modificación de conducta. Este es conductismo. Por lo tanto, este es aquí. Esto es la C. Esto es la C. ¿Por qué le he puesto? Esta es la C. Y el estructuralismo, como hemos visto, estudia la conciencia, ¿no? Para ello la mente era sinónimo de conciencia. Y eso es lo que le va a reprochar, pues, Freud a todos los psicólogos anteriores a él, que se hayan abocado al estudio del inconsciente y no del inconsciente, que era la partícula. Es 1D, 2A, 3B y 4C. Aquí la respuesta es la B. ¿Estamos bien o no? Me estoy equivocando en marcar. Estamos bien, ¿cierto? Perfecto. Sigamos, muy bien, perfecto. Sí, porque a veces uno por el apuro analiza bien y eso te puede ocurrir a ti, ¿ah? Mira, y marca mal. Listo, veamos la 8. Una de las escuelas psicológicas por las cuales se llega a atender asuntos cognitivos, como la percepción, debe decir ahí, corresponde a la Gestalt, surgida en Alemania. Entre sus principales aportes de la Gestalt, ¿qué estudia la Gestalt? ¿Cuál es el aporte principal que realizan los psicólogos gestálticos? ¿Ah? Claro, la Gestalt, ¿te acuerdas? Empieza siendo un estudio del fenómeno phi, eso se llama movimiento aparente, ¿ya? Claro que sí, con eso discutieron, con eso van a reprocharle a los estructuralistas, ¿no? Sus críticas a las ideas sobre la percepción lo realizan con el fenómeno phi operante, pero su mayor aporte es el descubrimiento de la tendencia a organizar las sensaciones para formar percepciones.
Se llaman los principios de la percepción. ¿Y cuál es el principio básico? Un principio holístico que se llama, o como se enuncia así, ¿no? El todo es mayor que la suma de las partes. Ese es el principio holístico. Claro, ese es el todo es mayor que la suma de las partes. Listo, esto ya te lo había presentado como fundamento para el psicoanálisis, pero también ya nos sirve para esto de aquí, ¿no? Entonces, si bien la primera es correcta, no es su principal aporte, pues, ¿no? Es la interpretación. El estudio de cómo se organiza mediante principios holísticos. Este acá. Vamos a poner aquí principio holístico. ¿Qué dice el principio holístico? Vamos a enunciarlo aquí para todos, para que todos lo tengamos. El todo es mayor que la suma de las partes. Eso es lo que dice el principio holístico. El todo es mayor que la suma de las partes. Y esta es la clave. Esta es la clave. Vamos a ponerlo con un colorcito un poquito. Esta es la claveita. Con la aclaración de lo que es un principio holístico, para que lo tengas ahí, ¿ya? Perfecto. Vamos bien, ¿sí? La teoría del análisis de rasgos para discriminación de figuras y formas. Una de las cosas, mi estimado, una de las críticas que va a ser ¿cómo se llama? Buena pregunta, vamos a ponerlo aquí, es que la Gestalt critica el método analítico por considerarlo insuficiente. ¿A qué me refiero? ¿Qué hace el método analítico? Es insuficiente. Critica el método analítico. El método analítico lo que va a hacer es descomponer las cosas para entenderlas. ¿Qué hacían los estructuralistas, te acuerdas, para entender los procesos mentales? Para los estructuralistas, los procesos mentales, ¿de qué dependen? ¿Mm? ¿De qué dependen? De la asociación. No, no, acá está, mira. Aquí te lo vuelvo a presentar para que lo entendamos. ¿Está bien la pregunta? Permíteme, dice. Para los estructuralistas, nuestras experiencias mentales son consecuencias de la asociación de imágenes, sensaciones y sentimientos. Por lo tanto, si queremos entender la conciencia, tenemos que desarmarla en sus elementos básicos que lo constituyen. Es decir, estos son las imágenes, hay varios tipos de imágenes, se unen con algunos tipos de sentimientos, sensaciones, y algunos tipos de sensaciones se unen con algunos tipos de sentimientos, y es eso lo que provoca tus experiencias mentales, ¿no? La combinación de elementos. Si quieres entender lo que pasa por tu mente, desármalo hasta encontrar sus elementos básicos. Eso es lo que proponía el estructuralismo. Pero, claro, desarmar la conciencia. Eso era lo que querían los estudios, desarmar la conciencia. Pero los gestálticos, como hemos visto, allá está la reflexología, que no hay nada, esta es otra manera de presentar. La gesta dice, ataca el estrella que considera que el ver no se da como un conglomerado de elementos o suma de partes, sino que se da como una totalidad. Eso se le llama fenómeno. Entonces, lo que está haciendo la Gestalt es criticar al estructuralismo por utilizar de manera exclusiva el método analítico. Y lo mismo va a ser con el funcionalismo, lo mismo va a ser con el conductismo, porque el conductismo asocia un estímulo con una respuesta.
Es método asociacionista analítico. La Gestalt se va a pelear con todo el mundo porque ellos son holísticos, estudian totalidades, no buscan desarmarlas, estudian todos únicos. Por eso que no puede ser la de mi estimado. Bien, gracias por la pregunta. Sigamos. 9. La escuela psicológica, dice, formó a los primeros psicólogos aplicados, a primeros psicólogos que hacen psicología aplicada, interesados en los aspectos prácticos de la psicología, como crear los primeros test o las primeras pruebas psicológicas, pero entre sus principales aportes, ¿qué destacó? ¿Quiénes son los primeros en utilizar los tests? Hace un ratito lo dije. ¿Quiénes son los primeros en utilizar los tests? ¿Ah? Claro, los funcionalistas, perfecto. Ellos empiezan, ¿te acuerdas que te dije que estaban interesados en la psicopedagogía, en ver cómo la escuela prepara al individuo para que se adapte a las presiones sociales? Entonces su enfoque es psicología práctica aplicada. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta aquí? Puede ser la A o la B, la E, perdón. ¿Cuál crees que es la mejor? La A, exacto. ¿No? ¿Para qué sirve la conciencia en el quehacer cotidiano? Perfecto, muy bien. Esa es la mejor respuesta. Mira que la E es tentadora, pero recuerda que ellos no hablan de procesos inconscientes, ¿cierto? 10. El objetivo de la psicología, puntos suspensivos, es identificar y modificar las condiciones del medio para el cambio del comportamiento, así como la atención dirigida hacia la consecuencia de la conducta, ya que es eso y no el libre albedrío, como lo consideraba, que es lo que termina. ¿Qué psicología le presta atención a las condiciones? Eso se llama el determinismo ambiental, ¿te acuerdas? ¿Quiénes eran deterministas ambientales? ¿Te acuerdas o no? El determinismo ambiental, refuerzos y castigos, aprendizajes. Eso es conductismo, ¿cierto? Ese es el conductismo. Ese es el conductismo. Aquí dice, el objeto de la psicología conductista es identificar las condiciones del medio para el cambio del comportamiento, así como la atención dirigida hacia la consecuencia de la conducta. ¿Tu consecuencia genera una consecuencia que hace que tu conducta aumente o genera una consecuencia que hace que tu conducta disminuya? Ya que es eso y no el libre albedrío, como dicen los humanistas, aquí la mejor respuesta es la C, pues. Cantado. Aquí no hay mucha discusión, ¿cierto o no es cierto? Ya con lo que hemos visto y a estas alturas, ya esto sale de cajón. Aquí es la C. 12. Veamos lo que dice la 12. La 12. Los enfoques psicológicos son perspectivas flexibles y nuevas en las cuales se utilizan diversas formas de expresión en su metodología y nuevas tendencias. Claro, en los enfoques psicológicos ahora nos damos cuenta que sí, podemos explicar tu conducta en función a tus experiencias infantiles, como dice el psicoanálisis, pero eso no es todo. Hay que tomar en cuenta también el efecto del ambiente, tus hábitos, tus aprendizajes, como dice el conductismo. Pero también hay que tomar en cuenta la manera como interpretas la realidad, cómo la percibes. Y eso lo dice el cognitivismo. Hay que tomar en cuenta tus planes futuros, tu deseo de desarrollarte. Por eso que estás en la academia,
porque tú tienes planes para el futuro. Y eso lo dice el humanismo. Entonces, los enfoques psicológicos, ¿verdad? Explican la conducta de manera multimotivacional. Hay múltiples motivos. Hay motivos cognitivos, la interpretación, hay motivos humanísticos de desarrollo, hay motivos inconscientes, claro que sí, hay motivos biológicos, eres un primate, hay motivos adaptativos, etcétera, etcétera. La conducta no obedece a un solo motivo. La conducta obedece a varios motivos. Esa es característica flexible, ¿no? Toma en cuenta entonces lo que dicen otros enfoques. De esta manera, a continuación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es compatible con la perspectiva psicodinámica? No es compatible, ¿no? Los psicoanalistas no estarían de acuerdo. ¿Mm? ¿Con qué no estarían de acuerdo los psicoanalistas? ¿Mm? El comportamiento es resultado de fuerzas internas que no están bajo control consciente. Sí, correcto, con eso sí. Se centró en el estudio de personas con diversos problemas patológicos, sí. Más que patológicos, aquí hay que decirlo bien, pues, ¿no? Psicopatológicos, como la neurosis. No es patológicos, sino psicopatológicos, como la neurosis. Lo cual también es correcto. Analizó las parapraxias, es decir, movimientos automáticos, actos fallidos, equivocaciones al hablar, movimientos. Entonces, estos también se llama, las parapraxias, se les llama también actos sintomáticos. Otro nombre se le llama actos sintomáticos. Por ejemplo, mover el pie de manera automática, morder el lapicero. Actos fallidos son equivocaciones al hablar, al escribir, que revelan los verdaderos sentimientos de los pacientes. Correcto. Con eso también estaría. Empatiza el libre albedrío y el control que tiene el individuo sobre su propia conducta. A los psicoanalistas les interesa el libre albedrío y el control que tiene. Falso. Esto es incompatible. A mí me preguntan por lo incompatible y esto es incompatible. ¿Estamos de acuerdo? 12. El cognitivismo como enfoque psicológico le da valor a la manera como el sujeto construye sus propias representaciones mentales para formar el conocimiento y construir esquemas mentales. Señala el enunciado que no constituye un hecho precursor de la corriente cognitivista. Sigamos, dígame, el cognitivismo surge, los primeros psicólogos tienen interés en hacer psicoterapia. ¿Mm? No, son psicólogos teóricos, no tienen interés en hacer psicoterapia. Así que aquí, compleméntalo. El cognitivismo dice, estudia los procesos cognitivos, pensamiento, percepción, imaginación, etcétera, etcétera, memoria. Están influenciados por la psicología de la Gestalt, por el conductismo metodológico y el desarrollo de la informática. El cognitivismo aparece más o menos en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Las máquinas de Turing, Alan Turing, diseñadas pues para decodificar el código Enigma de los nazis, hace ver pues que las computadoras pueden ser una, el modelo computacional o informático se puede utilizar para estudiar la mente, ¿no? Se compara a la mente como un software y al cerebro como un hardware. Por lo tanto, habría procesos de entrada donde estaría la sensación,
el procesamiento, percepción, memoria, proceso de salida que tendría que ver con la conducta. Utilizan el modelo EOR. Aquí está pues Miller, Piaget con el desarrollo endógeno, el psiquismo, y Vygotsky con su teoría del desarrollo histórico-cultural. Por lo tanto, aquí los aportes de Ellis en la psicoterapia diseñada para cambiar la forma de pensar, no, esto se cae de cajón. Los primeros psicólogos son teóricos. Esto es psicología cognitiva aplicada. Se llama terapia cognitivo-conductual. Esto no tiene que ver con los antecedentes. En cambio, la escuela gestáltica sí, pues, ¿no? El constructivismo endógeno de Piaget, claro que sí. Procesos encubiertos. Los procesos encubiertos es el nombre que se le da a los procesos mentales. Nombre que se les da a los procesos mentales, sobre todo cognitivos. Es otro nombre. Modelo computacional, sí. Así que aquí la clave es la A, pues. No es un antecedente, más bien es un consecuente. 13. Bandura demostró que los comportamientos de los niños seguían en base a modelos. Para ello reclutó a niños de preescolar a los cuales dividió en dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. A uno lo usó, les puso el modelo agresivo y al otro no. Finalmente los niños que habían observado previamente los modelos agresivos mostraron semejantes conductas en contra del muñeco inflable, a diferencia de los que no lo habían observado. Claro que sí. Sigamos. ¿Qué más dice? A diferencia de lo que no lo habían observado. Concluyendo, decir que el aprendizaje de la conducta agresiva se da por modelamiento. Marque la continuación de las proposiciones correctas. El trabajo del psicólogo Bandura validó la teoría del aprendizaje sociocognitivo. Sí, otro nombre para el aprendizaje sociocognitivo. Aprendizaje vicario por modelo. Aprendizaje vicario o por imitación de un modelo. Sí, correcto, correcto. El método de investigación empleado es correlacional experimental. El método que utiliza es correlacional experimental. No, es experimental. Netamente experimental. Esto es falso. Es experimental. Albert Bandura, ¿por qué? Porque divide dos grupos. Un niño que observa un modelo agresivo y un grupo de niños que no observan ningún modelo. Hay dos grupos, experimental y control. No es correlacional. Aquí lo dice, ¿no? Modelo agresivo y al otro no. Grupo experimental y control. Albert Bandura describió el comportamiento de los niños en su ambiente natural y espontáneo. No porque al ser experimental está trabajando en el laboratorio. Por lo tanto, también es falso. El procedimiento define como variable dependiente la conducta de los niños. Claro, va a comparar la conducta de los niños que observaron el modelo agresivo con la conducta de los niños que no observaron. Esto es correcto. Por lo tanto, solo la 1 y la 4 son correctas. Correcto. 14. Para ir terminando ya. En un tratamiento de depresión a una mujer, el terapeuta trata la depresión considerando el valor positivo que presenta la persona de manera intrínseca. Por ejemplo, explica al esposo el valor sobre lo que cada persona presenta a los hijos para que sean más cariñosos con ella, señalándole lo importante que es para ellos el valor de su madre.
y anima a buscar otro trabajo que le proporcione mayor satisfacción personal. Busque otro trabajo, valore el aspecto positivo de su esposa, le dice al esposo, le dice a los hijos. ¿Qué es enfoque psicológico está utilizando este psicólogo? ¿Mm? ¿Se está diciendo, no, lo que pasa es que su esposa ha tenido conflictos infantiles? No. Lo que pasa es que su esposa interpreta mal las cosas porque procesa mal la información. No. Está estimulando la valoración positiva de la persona. ¿Y quiénes hablan de persona? Los humanistas. Los humanistas. La reforma de la educación en Estados Unidos a principios del siglo XX consistía en unificar la teoría con la práctica. Buscaba proporcionar un sistema educativo acorde al desarrollo de una sociedad democrática donde se pusiera de relieve factores como la destreza individual, la iniciativa, el espíritu de empresa, en detrimento de la mera adquisición de conocimientos científicos, ya que el conocimiento es simplemente un pensamiento que primero pasa por la acción. De esta manera ingresa el pragmatismo dentro de la educación. ¿Quiénes eran pragmáticos? ¿Mm? ¿Y quiénes se preocuparon por la educación? ¿Qué razonó? Pragmatismo, ese es el funcionalismo. Pues. John Dewey era psicopedagogo más que psicólogo. 1912, en Alemania, que aparecía la psicología de la Gestalt, dice, ¿no? Un estudio del fenómeno phi. ¿Qué es fenómeno phi? Apariencia de movimiento. Es apariencia de movimiento o ilusión de movimiento. Apariencia o ilusión de movimiento. Como en el cine, ¿no? Que pasan fotos que parece que estuvieran en movimiento, pero en realidad no están en movimiento, están quietas. Es una ilusión entonces. ¿Qué pasó aquí? Cierra aquí. Este fenómeno es muy común cuando hay una sucesión de luces que se prenden y apagan en secuencia. Se percibe dicho movimiento, sí, se percibe dicho movimiento si es que se ve el conjunto, pero si se atiende foco por foco, no se aprecia ello. Lo que demuestra que el todo se impone a las partes, principio holístico. Determine la verdad o falsedad. Este estudio se desarrolló por la psicología estructuralista, falso, en la Gestalt. La ilusión en mención se sostiene en el principio holístico, verdadero. El todo es más que la suma de las partes. El fenómeno phi es un ejemplo de trastorno. No es un trastorno, es una ilusión. Las ilusiones no son trastornos. Aquí se expone la alteración llamada ilusión perceptiva. Correcto. Aquí la mejor respuesta es la C. 17. Tiene sinofobia, fobia a los perros, y acude a un psicólogo para iniciar su tratamiento. El psicólogo asume una actitud ecléctica, es decir, va a utilizar varios enfoques, llevando a cabo la terapia desde diferentes perspectivas, varios enfoques. La actitud usa varios enfoques, usa varios enfoques. Eso es ecléctico, ¿no? Así, en las primeras sesiones ahonda en las experiencias infantiles. Luego realiza un análisis conductual para entender las conexiones entre estímulos. Si analiza las primeras experiencias infantiles, esto es psicoanálisis, pues. Al principio utiliza un enfoque cercano al psicoanálisis, de psicoanálisis o psicodinámica. Luego dice, realiza un análisis conductual. Este es conductismo. Este es conductismo.
Este es conductismo. Y finalmente le enseña a generar pensamientos realistas, cambiar pensamientos. Este es un enfoque cognitivo. Este es cognitivo. Listo. Ya tiene la respuesta, pues, ¿no? Psicoanálisis, conductismo, cognitivismo. La respuesta aquí es la A. La A. 18. Ya terminamos. Nos quedan dos. Para mejorar la limpieza de la ciudad, se colocan tachos de basura especiales, donde por colocar algún desperdicio se tiene un incentivo. Te dan fichas que luego puedes canjear. Este es el enfoque conductista. Principios contingentes. Más que conductismo, es neoconductismo. Consecuencias, ¿no? Contingencias de reforzamiento. 19. Neuroimagen funcional, los neurocientíficos cognitivos, este es neurocognitivismo, ¿eh? No es solamente cognitivismo, es neurocognitivismo. Estudian el cerebro en vivo cuando se activan áreas corticales mientras el sujeto realiza determinados procesos cognitivos, tales como el pensamiento y la memoria. En este caso, el enfoque que realiza la investigación es biopsicológico. Aquí es la C, neurocognitivo, pues. Son neurocognitivos. Y la última, enfoque psicológico que concibe el desarrollo personal como una construcción cultural. Tú desarrollas tu mente debido a las interacciones con otros individuos que te transmiten sus pensamientos. Claro, ese es el modelo sociohistórico de Vygotsky, pues, ¿no? Sí, Vygotsky. Bien, chicos, nos hemos pasado unos 5 minutos más o menos, pero creo que valió la pena. Nos veremos en la próxima clase. Cuídense, saludos. Chao, chicos, nos vemos.